Les habla Kirtop y estos son 100 hallazgos extraños que podrían confirmar la existencia de ovnis. Artefacto fuera de lugar. Los artefactos fuera de lugar son hallazgos que no encajan en absoluto con las ideas tradicionales sobre nuestra historia. Se encuentran en lugares y capas de la Tierra donde no deberían estar. Lo más sorprendente es que, por su antigüedad y nivel de complejidad, estos objetos simplemente no pudieron haber sido creados en épocas en las que, según se cree, no existían tecnologías avanzadas. La ciencia oficial a menudo declara estos hallazgos como falsificaciones o simplemente los ignora, pero cada vez hay más, y ya no se pueden ignorar. Tomemos, por ejemplo, los misteriosos tubos metálicos de Baigong, descubiertos en China. Estos tubos se adentran profundamente en la Tierra y se extienden hasta las orillas de los lagos. Se estima que tienen 150.000 años de antigüedad. La composición de los tubos, que incluye hierro y otros minerales, junto con su antigüedad, deja perplejos a los investigadores. Algunos creen que esto es resultado de procesos naturales, pero otros piensan que los tubos podrían ser rastros de una civilización altamente desarrollada o incluso dejados por extraterrestres. Sin embargo, es misterioso el clavo forjado cuya antigüedad supera los 350 millones de años. Este clavo fue encontrado en un estrato rocoso del Paleozoico, en una época en la que no existían ni los seres humanos ni, mucho menos, la metalurgia. ¿Cómo pudo llegar un clavo así a las rocas antiguas? Algunos científicos sugieren procesos tectónicos. Otros hablan de la intervención de civilizaciones previamente desconocidas. En Provenza se encontraron herramientas fosilizadas que pudieron haber sido hechas por personas o incluso fabricadas con árboles antiguos. Si esto es cierto, tales hallazgos serían evidencia de la existencia de seres inteligentes que poseían habilidades para trabajar la madera mucho antes de la aparición de las primeras civilizaciones conocidas. Otros hallazgos son aún más extraños. En la Antártida se descubrió la antena de Altanina, que al principio parecía un objeto de alta tecnología. Sin embargo, más tarde se descubrió que en realidad era solo una esponja marina. No obstante, el simple hecho de haber cometido ese error demuestra lo mucho que podemos equivocarnos cuando nos enfrentamos a lo inexplicable. Las huellas del río Peliusky son otro misterio. Cerca de las huellas de dinosaurios se encontraron huellas gigantes de humanoides. Este descubrimiento pone en duda nuestra comprensión de la cronología de la vida en la Tierra. Según la teoría de la evolución, los dinosaurios y los humanos nunca coexistieron en el tiempo. Hay otros ejemplos también. La anomalía en el monte Ararat, que se asocia con el Arca de Noé, una estatuilla de arcilla de Nampa cuya antigüedad es desconocida, o el hierro de Wolfger, que se considera un vestigio de la época prehistórica. No hay que olvidar los artefactos de Tucson. Es una colección de 31 objetos de plomo encontrada en 1924 cerca de Picture Rocks, Arizona. Estos artefactos incluyen cruces, espadas y otros objetos en los que están grabadas inscripciones en latín y hebreo. También hay imágenes que recuerdan símbolos medievales. Inicialmente se supuso que fueron creados por antiguas civilizaciones mediterráneas que supuestamente cruzaron el Atlántico en el primer siglo. Sin embargo, más tarde muchos científicos consideraron que eran una mistificación creada en tiempos modernos para engañar a los investigadores. En cualquier caso, cada uno de estos artefactos pone en duda nuestra comprensión del pasado y abre las puertas a nuevas teorías e investigaciones. Es posible que nuestra historia sea mucho más sorprendente y misteriosa de lo que podríamos haber imaginado. La Tierra hueca, la última puerta. Si me lo hubieran contado hace 10 años, simplemente me habría reído. Vikingos, la Antártida, el mundo subterráneo, nazis que se fueron al interior del planeta. Todo eso sonaba como una fantasía loca. Pero mientras más me sumerjo en los documentos, diarios y reportes desclasificados, más entiendo que no son solo tonterías. Esto era parte de una construcción ideológica. Según una de las teorías, los nazis creían en la existencia de la Tierra hueca, un espacio dentro del planeta donde se conservaba una civilización antigua. Paraíso, Agartha, el mundo interior. Las interpretaciones varían, pero la esencia es la misma. Supuestamente es un lugar de poder, que escapó a la destrucción y al tiempo. En los archivos realmente hay menciones de expediciones a la Antártida, aviones que desaparecieron sin dejar rastro, relatos de pilotos sobre un resplandor misterioso que no venía del cielo, sino de debajo de sus pies. Parte de estas ideas tal vez surgieron en la Ahnenerbe y parte apareció después entre quienes huían para salvarse. No importa quién fue su autor, lo importante es cómo estos mitos encajaban en la visión del mundo, no como un cuento, sino como un refugio. Visitantes extraterrestres en Egipto. Recientes excavaciones arqueológicas en Egipto llevaron a un descubrimiento sensacional que atrajo la atención de todo el mundo. Los arqueólogos encontraron artefactos en la zona de la meseta de Giza que, según algunos científicos,
podrían ser prueba de que extraterrestres visitaron la Tierra hace 5.000 años. Todo comenzó con las excavaciones en una tumba recién descubierta que data del antiguo reino de Egipto. Entre los objetos encontrados destacaban especialmente unas placas metálicas con símbolos enigmáticos e imágenes de objetos voladores que recordaban a los ovnis modernos. El análisis de los artefactos mostró que estaban cubiertos con inscripciones en un idioma desconocido. Algunos científicos suponen que esto podría ser un mensaje de extraterrestres, que los antiguos egipcios pudieron haber interpretado como un contacto con otra civilización. Los lingüistas ya están trabajando en descifrar estos símbolos, pero hasta ahora los resultados siguen siendo inciertos. También llamaron la atención las imágenes de objetos voladores no identificados en las placas, que según los ufólogos podrían ser esquemas de una nave extraterrestre. Me parece que hasta ahora los investigadores han sacado muchas conclusiones apresuradas, y que en realidad la interpretación de estas placas será más terrenal. Por eso es mejor esperar a que termine el estudio de estos artefactos y averiguar qué símbolos están representados y por qué están ahí. El lugar donde se puede encontrar un ovni. El científico estadounidense, profesor de la Universidad del Noreste, Brian Helmut, afirma que la búsqueda de vida extraterrestre en la Tierra debería comenzar por el océano. En su opinión, los océanos y mares esconden muchos misterios, y las personas solo tienen una idea superficial de la existencia. Helmut, sin ser especialista en ovnis, pero teniendo conocimientos en oceanología, considera que precisamente bajo el agua podría ocultarse algo relacionado con civilizaciones extraterrestres. Agregaré de mi parte que recientemente la oceanógrafa Paula Bontempi se unió a la Comisión Especial de la NASA para estudiar objetos no identificados. Anteriormente, la NASA anunció el nombramiento de un nuevo director para la investigación de ovnis, Mark McInerney, quien anteriormente representaba a la organización en el Pentágono. Esto subraya la seriedad del enfoque hacia el estudio del misterio del Códice Gigas. El Códice Gigas, conocido también como la Biblia del Diablo, es un antiguo manuscrito que guarda muchos enigmas. Creado en el siglo XIII, impresiona por su tamaño y contenido. Dentro del libro se pueden encontrar no solo los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, sino también una imagen del propio diablo, que ocupa toda una página. Sin embargo, lo más intrigante son los mapas astronómicos, que parecen inusualmente detallados y han dado lugar a muchas teorías sobre un posible origen extraterrestre de los conocimientos utilizados en la creación del códice. Algunos investigadores creen que el manuscrito podría contener mensajes cifrados o conocimientos transmitidos por civilizaciones extraterrestres. La leyenda dice que el Códice Gigas fue escrito por un monje en una sola noche con la ayuda del diablo. ¿Qué secretos esconde este misterioso manuscrito? ¿Y es posible que en sus páginas estén cifradas las claves de conocimientos antiguos que vinieron del espacio? El Códice Gigas sigue siendo uno de los artefactos más enigmáticos de la antigüedad que algún día sin duda estudiaremos. La copa Fuente Magna, un artefacto misterioso encontrado cerca del lago Titicaca, en Bolivia, también llamó la atención de los arqueólogos por su imagen inusual. La copa, llamada Fuente Magna, es un gran recipiente de piedra con inscripciones inusuales en su superficie. Estas inscripciones sorprendieron a los investigadores por su similitud con la escritura cuneiforme sumeria, uno de los sistemas de escritura más antiguos que surgió en Mesopotamia. El carácter inusual de la inscripción dio origen a la teoría sobre posibles contactos entre las antiguas culturas de Mesopotamia y Sudamérica. Los partidarios de esta hipótesis afirman que la copa podría servir como prueba de la existencia de rutas de migración desconocidas, o incluso de antiguos viajes marítimos que conectaban estas regiones lejanas. Sin embargo, los escépticos señalan la alta probabilidad de falsificación. Ellos afirman que la copa pudo haber sido creada en un período posterior, posiblemente incluso en la época moderna, con el propósito de causar sensación. Hace aproximadamente 100 a 150 años, era muy popular en todo el mundo crear objetos similares para atraer a la gente a las ferias y ganar dinero con los ciudadanos crédulos. A pesar de esto, el origen exacto y el significado de la copa Fuente Magna siguen sin resolverse, continuando despertando el interés de arqueólogos y aficionados a los misterios de la historia antigua. La influencia del asteroide y el contacto con los dioses. El asteroide que se cree que destruyó a los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años dejó una huella significativa en la península de Yucatán. Este impacto creó el cráter de Chicxulub, que hasta hoy sigue siendo un importante sitio geológico. Aunque este cataclismo ocurrió mucho antes de la aparición de la civilización maya, sus consecuencias geológicas y ecológicas a largo plazo pudieron influir en la formación de la región donde más tarde se desarrolló esta cultura. Los hallazgos arqueológicos, como ciudades y estructuras destruidas y sepultadas bajo capas de sedimentos, pueden confirmar indirectamente la teoría sobre los cataclismos que ocurrieron en Yucatán. Sin embargo, no hay pruebas directas de que los mayas supieran sobre el asteroide que destruyó a los dinosaurios
o tuvieran alguna información sobre ellos. La idea de que los mayas pudieron haber tenido contacto con los dinosaurios no tiene fundamento científico. Los dinosaurios se extinguieron mucho antes de la aparición de los primeros seres humanos y mucho antes de las civilizaciones mayas. Sin embargo, en la mitología y el arte de los mayas se pueden encontrar representaciones de criaturas que pueden interpretarse como animales legendarios o míticos. Es una prueba de sus contactos reales con dinosaurios. A veces los investigadores encuentran fósiles de dinosaurios en Mesoamérica, pero estos hallazgos pertenecen a épocas anteriores a la historia humana. Estos hallazgos pueden ser interesantes para geólogos o paleontólogos, pero no confirman la teoría sobre los contactos de los mayas con dinosaurios. El conocimiento sobre antiguos cataclismos posiblemente se integró en su mitología y creencias relacionadas con fenómenos naturales y las acciones de los dioses. Los mayas creían en la ciclicidad del tiempo y en catástrofes recurrentes. Esto podría ser un reflejo de su comprensión del pasado y una previsión de eventos futuros. Figuras de cerámica de México. En 1944, en la ciudad mexicana de Acámbaro, se descubrieron miles de figuras de cerámica, las cuales desde entonces han provocado intensos debates entre los científicos. Estas figuras representan personas, animales e incluso dinosaurios, lo que llevó a suponer un posible contacto de civilizaciones antiguas con dinosaurios o la existencia de una civilización que poseía conocimientos increíbles sobre el mundo antiguo. Algunos partidarios de teorías alternativas incluso proponen hipótesis sobre un origen extraterrestre o alguna influencia de este tipo. Sin embargo, la autenticidad de las figuras de Acámbaro genera serias dudas entre la mayoría de los científicos. Muchos investigadores consideran que estos artefactos podrían ser falsificaciones modernas creadas para atraer la atención o con fines comerciales. La falta de una datación confiable y de un contexto arqueológico refuerza el escepticismo sobre su autenticidad. El Guardián de Mojo. En la región de Mojo, en las tierras altas de Perú, se encuentra una estatua de piedra, de poca altura, de apariencia sencilla, pero que aún así provoca sensaciones extrañas. A primera vista, no es más que un monolito tallado al estilo de Tiahuanaco, líneas definidas, una postura estática, las manos cruzadas sobre el abdomen, pero cuanto más la miras, más parece que la figura no encaja en el contexto, como si no perteneciera a esta época e incluso ni a este continente. La estatua se llama Mojo Uoca y su base tiene forma de cruz, que recuerda a la chacana andina, un antiguo símbolo donde cada lado representa un nivel del mundo, superior, medio e inferior. Pero en este caso, la cruz está enrollada en espiral en sentido de las agujas del reloj, lo cual es raro en sí mismo y posiblemente indica un significado ritual que se perdió con el tiempo. Sin embargo, lo que más llama la atención no es el estilo ni la simbología, sino las extrañas similitudes, la postura, la estatua, sus manos bajadas, cruzadas sobre el abdomen. La mirada directa, todo esto inesperadamente se relaciona con las imágenes de los Moai de la isla de Pascua. Con las estelas de piedra de Göbekli Tepe en Turquía, la misma composición, los mismos gestos, la misma contención, culturas completamente diferentes, separadas por miles de kilómetros y siglos, pero como si usaran el mismo lenguaje de formas. La piedra de Pilato es un artefacto antiguo muy importante que confirma la existencia de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, conocido por su papel en la condena de Jesucristo a la crucifixión. Este fragmento de un bloque de piedra caliza fue encontrado en 1961 en el antiguo teatro romano de Cesarea, en Israel, y data del primer siglo de nuestra era. La inscripción en la piedra se ha conservado parcialmente, pero contiene información clave. Menciona a Poncio Pilato y su título de prefecto de Judea. Este descubrimiento fue importante ya que antes de su hallazgo no existían pruebas arqueológicas directamente relacionadas con esta figura histórica. La piedra de Pilato se considera la única inscripción contemporánea encontrada que se relaciona con el periodo de gobierno de Pilato. Su importancia radica en que confirma no solo la existencia de Pilato, sino también la presencia romana en Judea durante ese periodo. Nuevas ruinas mayas. Los arqueólogos están encontrando cada vez más ruinas de la civilización maya gracias a nuevas tecnologías y satélites que ayudan a descubrir estructuras ocultas bajo densos bosques. Como explicó el profesor de arqueología de la Universidad Tecnológica de Texas, Brad Houck, en una conferencia de la NASA, en los últimos 10 años, los científicos han descubierto más sitios mayas que en los 150 años anteriores. La herramienta principal que ayuda en esto es la tecnología LIDAR. LIDAR permite ver a través de la densa vegetación del bosque y detectar estructuras que antes estaban ocultas. Con la ayuda de esta tecnología, los arqueólogos están encontrando nuevas ruinas en los territorios de lo que hoy es México, Guatemala y Belice. Uno de estos proyectos es la investigación en la parte noreste de Belice,
donde un equipo de científicos estudia un área de 650 kilómetros cuadrados. En solo unos días, los científicos descubrieron 28 nuevos objetos de gran tamaño. Las tecnologías del pasado que usaron los mayas para gestionar el agua y la agricultura pueden resultar útiles incluso en nuestros días. Tim Murta, de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, señaló que los mayas se adaptaron a las condiciones climáticas cambiantes, creando sistemas de terrazas y reservorios para combatir las sequías. Estos métodos antiguos pueden ser una lección importante en el contexto de los cambios climáticos actuales. ¿A dónde se fueron todos los árboles? Les contaré sobre la importancia de cuidar nuestra naturaleza usando el ejemplo de una isla. La isla de Pascua, ubicada en el sureste del Océano Pacífico y conocida por sus estatuas únicas, hoy se nos presenta bajo otra luz. En algún momento, esta isla estuvo cubierta por un exuberante bosque verde, pero con la llegada del ser humano perdió su aspecto original. Los primeros habitantes de la isla fueron los polinesios, quienes se establecieron aquí a pesar de la lejanía del continente más cercano, Chile. En su momento, la población de la isla llegó a 15,000 personas, lo que, considerando su superficie de 160 kilómetros cuadrados, representaba 94 personas por kilómetro cuadrado. La principal catástrofe ecológica para la isla fue la deforestación de los bosques, que estaban formados por palmas únicas llamadas Paschalococos de Sperta. Poco a poco, los colonos destruían el bosque para liberar tierras para la agricultura y la construcción de canoas. Con la tala del bosque comenzó la erosión del suelo, lo que llevó a su empobrecimiento y degradación, dejando a la isla completamente sin fertilidad. Después de la tala del bosque, el suelo que quedó en el lugar se volvió frágil y vulnerable a la erosión. Esto llevó a que la isla de Pascua perdiera la mayor parte. Tenemos un ejemplo de cómo una actitud descuidada hacia la naturaleza puede llevar a consecuencias irreversibles. Sin embargo, en la isla de Pascua ya han comenzado los trabajos de reforestación, lo que da esperanza para su recuperación. El misterio de las piedras voladoras. La India siempre está envuelta en misterios y enigmas. En cualquier rincón de la India se puede encontrar algo sorprendente e increíble. Muchos vienen aquí en busca de nuevas experiencias para descubrir en sí mismos posibilidades espirituales desconocidas. Una vez que visitas este país asombroso, es imposible olvidarlo. Uno de los misterios de la India son las piedras levitantes en el pequeño pueblo de Shivapur, que se encuentra a 200 kilómetros de Bombay. Cerca del templo local hay varias rocas que pesan más de 50 kilogramos. Según los habitantes del lugar, estas piedras pueden elevarse en el aire. Para levantar la primera piedra, que es la más pesada, se necesitan 11 hombres. Ellos deben pararse alrededor de ella y pronunciar ciertas palabras. Después de esto, la piedra comienza a levitar y se puede sostener con un solo dedo. La roca más pequeña requiere la participación de 9 hombres para levantarla. También hay una tercera piedra. La piedra pesa más de 60 kilogramos y solo los monjes del templo pueden levantarla. El origen de estas piedras es misterioso. Algunos creen que fueron enviadas por los dioses. Otros piensan que se desprendieron de una roca cercana. Un habitante local que cuida el templo afirma que las piedras a veces se parten y él las reemplaza por nuevas, desprendiéndolas de la roca. Pero incluso las piedras nuevas conservan su capacidad de levitar. Algunos científicos suponen que los antiguos sabían mover objetos con el poder de la mente, como por ejemplo durante la construcción de las pirámides egipcias. Es posible que el conocimiento sobre la levitación se haya perdido, pero a veces reaparece en lugares como Shivapur. Es interesante que en el siglo pasado, Eduard Litzkalnin, un inmigrante de Letonia, utilizó métodos similares para construir su castillo de coral en Florida, lo que solo confirma la existencia de tales conocimientos. Estos fenómenos inexplicables respaldan la hipótesis de una influencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas, sugiriendo que algunas tecnologías o métodos pudieron haber sido transmitidos a la humanidad por representantes de otros mundos. Cosmos. Espacio. Cuanto más investigaba los proyectos nazis tardíos, más a menudo tenía la sensación de que en algún momento dejaron de actuar dentro de esta realidad, como si ellos mismos no creyeran en la victoria en la Tierra y empezaran a buscar una salida a otra dimensión. En el sentido literal, los proyectos relacionados con la aviación cada vez más parecían intentos de alejarse de la física convencional. Aparatos con forma de disco, pruebas con campos electromagnéticos, ideas de un escudo gravitacional. Pero detrás de la ingeniería había otra capa, la ideológica. Ellos creían que la humanidad había perdido el contacto con algo más grande y que el Reich debía restablecer ese contacto. En 1945, en los documentos de las SS aparecen términos extraños como mente solar, percepción pura, intercepción de señal. Al principio pensé que eran solo construcciones pseudocientíficas más, pero luego vi que no eran marginales quienes se ocupaban de esto, sino personas relacionadas con la Ahnenerbe
y con Himmler personalmente. Ellos buscaban una manera de establecer una conexión telepática con alguien o algo que llamaban una forma superior de conciencia. Según una de las versiones, no se trataba de dioses, sino de una inteligencia extraterrestre que supuestamente ya había contactado antes con la raza aria. Las teorías sobre esto varían. Algunos creen que se trataba de una conexión directa con una civilización extraterrestre. Otros piensan que era un intento de acceder a la memoria del planeta. Pero el hecho es que en los últimos años de la guerra, el Reich gastaba recursos en tareas que no tenían nada que ver con el frente, ni con la defensa de Berlín, sino en experimentos con la conciencia, la hipnosis, las frecuencias de radio y zonas anómalas. Y luego empezaron a circular rumores de que algunos de ellos sí se fueron a Argentina, no a la Antártida, sino más arriba. Que no solo estaban desarrollando naves, sino vehículos para ir más allá de la Tierra. No me convencen esas teorías, pero tampoco puedo descartarlas por completo, porque si hubieras visto cuánta gente después de la guerra buscaba no solo a los oficiales fugitivos, sino también bases en lugares donde no podían estar, tú también te preguntarías si de verdad no planeaban quedarse. Vida en un meteorito. Los investigadores que estudiaron el meteorito encontrado en la isla de Sri Lanka declararon que no es solo un fragmento de roca del espacio, sino un posible artefacto de origen extraterrestre. Los análisis realizados mostraron la presencia de fósiles de algas microscópicas que, según los científicos, pueden ser evidencia de la hipótesis de la panspermia, la idea de que la vida se propaga por el universo a través de asteroides y cometas. Estos descubrimientos despertaron un gran interés, ya que podrían confirmar la teoría de la existencia de vida fuera de la Tierra. Sin embargo, los resultados fueron criticados por la comunidad científica. Algunos expertos afirman que los fósiles encontrados se parecen demasiado a los microorganismos terrestres que habitan en agua dulce. La posibilidad de contaminación del meteorito por formas de vida terrestres durante su permanencia en la superficie de la Tierra también sigue siendo un argumento serio en contra de la hipótesis del origen extraterrestre del hallazgo. Tuberías de piedra de Baigú. En una zona remota de China, al pie de la montaña Baigú, se han descubierto sorprendentes tuberías subterráneas hechas de piedra. Estas antiguas estructuras, cuya antigüedad se estima en más de 5.000 años, sorprenden por su complejidad y precisión. Las excavaciones han demostrado que las tuberías se adentran profundamente bajo tierra y tienen diversos tamaños, desde pequeños diámetros de varios centímetros hasta enormes de más de 1 metro de diámetro. La tecnología utilizada para crear estas tuberías sigue siendo un misterio para los científicos modernos, ya que no se sabe cómo las civilizaciones antiguas lograron tallar e instalar estructuras tan complejas. Su origen y propósito siguen siendo desconocidos, lo que genera muchas hipótesis y suposiciones. Los investigadores suponen que estas tuberías podrían haber sido parte de un antiguo sistema de suministro de agua o de ventilación. Sin embargo, existe una teoría aún más intrigante. Es posible que las tuberías de piedra de Baigú sean evidencia de participación extraterrestre. La precisión y la escala de la construcción hacen pensar en la existencia de tecnologías antiguas que aún no comprendemos. Es interesante que en el mundo se conocen artefactos similares de otros lugares, por ejemplo, en la meseta de Colorado. Aquí, las tuberías también tienen un diámetro de 50 centímetros hasta 1 metro. Los arqueólogos descubrieron que por dentro estas tuberías se cubrieron con una costra que contiene hierro. Algo similar se han encontrado también en Luisiana, Estados Unidos. En este caso, el diámetro alcanza los 70 centímetros. Ejemplos de Japón. El gobierno japonés negó durante mucho tiempo la existencia de ovnis, citando la falta de pruebas confiables y preocupaciones sobre una posible histeria pública. Además, el gobierno buscaba mantener el control sobre la información. Los pilotos japoneses han reportado en varias ocasiones avistamientos de ovnis. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1986, cuando la tripulación de un avión de carga japonés observó 3 objetos no identificados sobre Alaska, los cuales los acompañaron durante 50 minutos. Este incidente recibió mucha atención y despertó el interés tanto de los ufólogos como del público en general. En 2020, la actitud del gobierno japonés hacia los ovnis cambió significativamente. El ministro de Defensa, Taro Kono, declaró que el gobierno comenzará a tomar más en serio los reportes sobre ovnis y desarrollará instrucciones para los pilotos y militares en caso de encuentros con objetos no identificados. Esta decisión se tomó en medio de un número creciente de avistamientos y la presión de la gente. El ministro de Defensa inició el desarrollo de procedimientos estándar para recopilar y analizar datos sobre estos incidentes, además de fortalecer la cooperación con socios internacionales. El análisis de los datos sobre ovnis realizado por los militares japoneses mostró que algunas observaciones realmente no pueden ser explicadas por fenómenos comunes
o aeronaves conocidas. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado pruebas convincentes de la presencia de tecnologías extraterrestres. La piedra de Cochno, esta enorme roca situada cerca de la ciudad de Clydebank en Escocia, está cubierta de intrincados grabados que consisten en espirales, círculos y líneas, y hasta el día de hoy la piedra se considera uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Escocia. Tras realizar numerosos análisis, los científicos confirmaron que la piedra tiene alrededor de 5.000 años. Los patrones en la piedra de Cochno han llamado la atención debido a su singularidad y complejidad. Algunos investigadores interpretan estos símbolos como un antiguo mapa del cielo estrellado, lo que sugiere el posible uso de la piedra con fines astronómicos. Según ellos, las espirales y los círculos podrían representar estrellas, planetas o incluso trayectorias de cuerpos celestes. ¿En qué pudo haber ayudado esto a los antiguos habitantes? Жителям Шотландии отслеживать движение небесных светил. Также La piedra pudo haber servido como un lugar para realizar rituales o ceremonias relacionadas con la adoración de dioses o espíritus de la naturaleza. Sin embargo, hasta ahora no hay una opinión unánime sobre el papel que desempeñaba este artefacto en la vida de los antiguos. Los partidarios de la teoría del paleocontacto proponen la hipótesis de que los patrones en la piedra Cochno podrían ser evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres. Según ellos, la complejidad y la simbología de las imágenes podrían indicar una interacción con una cultura más avanzada, posiblemente de origen no terrestre. Kriptonita en la Tierra. Diadorita, un mineral descubierto en 2006 en Serbia, llamó la atención debido a su sorprendente parecido con la kriptonita, la sustancia ficticia que debilita a Superman. La composición química de la diadorita casi coincide por completo con la kriptonita descrita en la película El regreso de Superman, incluyendo sodio, litio, borosilicato e hidróxido. Sin embargo, a diferencia de su análogo fantástico, la diadorita contiene flúor, que le daba a la kriptonita su famoso brillo verde. Por eso la diadorita es de color blanco. El descubrimiento de este material despertó gran interés tanto entre los científicos como entre los fanáticos de la ciencia ficción, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la ficción a veces se cruza con la realidad. La diadorita se encontró exclusivamente en el valle del río Jadar en Serbia, y es de interés debido a su alto contenido de litio, que se utiliza en la fabricación de baterías. Las ruedas de Buda y los carruseles del diablo, la bioluminiscencia marina, un fenómeno en el que algunos habitantes del mar emiten luz, es conocida desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, algunas especies de plancton son capaces de producir una luz lo suficientemente brillante como para que el ojo humano la perciba. Este fenómeno a menudo se asocia con la observación de resplandores en la superficie del agua o justo debajo de ella. Sin embargo, además de las explicaciones científicas, también existen relatos más místicos sobre círculos misteriosos en el agua. Estos anillos luminosos se llaman ruedas de Buda o carruseles del diablo. Es posible que los primeros, según una versión, hayan sido nombrados así por navegantes orientales y los segundos por europeos. Los chinos consideraban estos fenómenos como señales favorables, mientras que los europeos, en particular los cristianos, los veían como un mal presagio. Presten atención a cómo las personas en Occidente y Oriente, al observar el mismo fenómeno natural, lo interpretan de manera completamente opuesta. Al mismo tiempo, a pesar de la popularidad de estas historias, no existe ni un solo testimonio oficial documentado de tales fenómenos. Es posible que los misteriosos círculos luminosos estén relacionados con el plancton marino, que en la oscuridad del océano crea un resplandor brillante. También cabe señalar que relatos similares sobre las ruedas de Buda y los carruseles del diablo a menudo se reflejan en el folclore, pero hasta ahora siguen siendo solo parte de mitos y leyendas, sin estar respaldados por datos reales. La tablilla de Glosel. En 1924, en el pequeño pueblo de Glosel, en Francia, se descubrieron tablillas de arcilla con símbolos e imágenes enigmáticas, lo que provocó intensos debates en la comunidad científica. Estos artefactos, encontrados por un joven agricultor llamado Emil Fratt, resultaron ser tan inusuales que no fue posible relacionarlos con ninguna de las civilizaciones antiguas conocidas. Las tablillas contienen símbolos e imágenes que recuerdan a escrituras antiguas. Sin embargo, su origen y significado siguen siendo desconocidos. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que las tablillas de Glosel podrían ser una prueba de la existencia de una tablilla perdida o de una cultura desconocida que se desarrolló en esta región hace miles de años. Otra teoría más radical sugiere que estas tablillas podrían ser rastros de una intervención extraterrestre, aunque hay muy pocas pruebas de ello. Sin embargo, la autenticidad de las tablillas sigue siendo cuestionable. Desde su descubrimiento, los científicos han realizado numerosas investigaciones para determinar si realmente son artefactos antiguos o falsificaciones hechas por el hombre. Hasta la fecha, ninguna de las teorías ha sido confirmada de manera definitiva, y las tablillas de Glosel
siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos del siglo XX. Dioses del subsuelo. En la antigua Nínive, capital del Imperio Asirio, los arqueólogos desenterraron un relieve monumental. Estaba oculto bajo tierra justo frente a la entrada de la sala del trono del Palacio del Norte. La losa mide casi 6 metros de largo, 3 de alto y pesa alrededor de 12 toneladas. La imagen en ella impresiona por sus detalles. En el centro del relieve está el rey Asurbanipal. A ambos lados de él están dos deidades principales, el dios supremo Apshur y la diosa Ishtar, patrona de la ciudad. Detrás hay figuras extrañas. Una de ellas se parece a una persona con cuerpo de pez. La otra es una figura con los brazos levantados, posiblemente un hombre escorpión. Esta no es una escena de sumisión, sino de afirmación de poder. El rey no se muestra como un gobernante común, sino como un vínculo entre el mundo de los humanos y los dioses. Pero lo principal es otra cosa. El relieve no fue destruido, sino cuidadosamente enterrado. No lo tiraron, no lo rompieron, sino que lo escondieron. Eso se hace o para preservar algo o para que nadie lo vuelva a ver. Esto sucedió después de la caída de Asiria, probablemente en el período helenístico. Y eso es extraño, porque ya se sabía de estas salas desde el siglo XIX. Los británicos se llevaron decenas de relieves de ahí, pero este se quedó en su lugar. Tal vez porque nadie sabía dónde buscar. Tal vez porque así estaba planeado. El propio relieve estaba en la parte principal del palacio, justo frente a la entrada, el lugar más importante, el más visible. Y luego, silencio durante 2000 años. Corona. La corona más antigua encontrada hasta la fecha fue descubierta como parte del tesoro de Nahal Mishmar en 1961 en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Este increíble tesoro incluía más de 400 objetos que datan de la edad del cobre. La corona, hecha de cobre ennegrecido, tiene un diámetro de aproximadamente 18 centímetros y su borde superior está decorado con 5 figurillas. Entre ellas hay 2 aves de cuello largo, presumiblemente buitres, puertas o portones estilizados, así como un objeto en forma de letra T, que posiblemente simboliza la empuñadura de una espada. Junto con la corona, en el tesoro se encontraron un cetro con la imagen de animales con cuernos, una canasta tejida de cobre y numerosos recipientes y cuencos de cerámica. A pesar del aspecto majestuoso de la corona, los científicos no creen que la haya usado un gobernante. Lo más probable es que se utilizara en ceremonias rituales o en ritos funerarios. Sigue siendo un misterio cómo estos tesoros pudieron conservarse en la cueva durante milenios. Y esta corona puede considerarse la primera corona en la forma que conocemos hoy en día. Cámara funeraria oculta. Durante la limpieza de una tumba de 3.900 años en Egipto, los arqueólogos descubrieron una cámara funeraria oculta. Los trabajos se llevaron a cabo en la antigua tumba de Jefai Yapi en Asiut. Según un comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, un grupo de arqueólogos egipcios y alemanes descubrió la cámara mientras seguían un pozo a una profundidad de aproximadamente 15 metros. Dentro de una pequeña cámara rectangular, los arqueólogos encontraron 2 sarcófagos de madera ricamente decorados, uno dentro del otro. Pertenecen a una mujer llamada Edi, la única hija de Jefai Yapi, un importante nomarca de la provincia de Asiut, que vivió alrededor del año 1900 a.C. durante el reinado del faraón Sinusert I. Las fotografías muestran un sarcófago colorido y bien conservado. Sin embargo, la cámara fue saqueada en la antigüedad. La momia resultó dañada y los vasos canopos fueron destruidos. A pesar de esto, los arqueólogos encontraron algunas partes de los restos de Edi, la tapa del sarcófago y figuras talladas. Según el análisis preliminar, Edi murió joven, probablemente antes de los 40 años, y sufría de un defecto congénito en el pie. La tumba de Jefai Yapi, tallada en la roca, se considera la mayor tumba privada del Reino Medio. Los objetos metálicos de Gayasa de la cueva La Mana en Ecuador han atraído la atención no solo de arqueólogos, sino también de aficionados a la mística y la ufología durante muchos años. La historia sobre los hallazgos de objetos metálicos en estas cuevas está envuelta en misterio y misticismo. Según las leyendas, en La Mana se encontraron placas metálicas en las que están grabados símbolos que recuerdan a esquemas modernos, mapas e incluso planos técnicos. Estos hallazgos se convirtieron en la base para hipótesis sobre la existencia en el pasado remoto de una civilización desconocida que poseía tecnologías altamente desarrolladas, o sobre contactos de antiguos humanos con seres extraterrestres. Los partidarios de estas teorías afirman que símbolos tan complejos y detallados no pudieron haber sido creados con herramientas primitivas y deben ser evidencia de conocimientos más avanzados. Algunos investigadores incluso sugieren que las placas podrían haber servido como mapas del cielo estrellado o instrucciones tecnológicas dejadas por extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los científicos
son bastante escépticos respecto a estos hallazgos. No hay pruebas convincentes de que los objetos metálicos de la Mana realmente pertenezcan a tiempos antiguos. Algunos expertos señalan posibles rastros de procesamiento moderno del metal y la falta de correspondencia de estos artefactos con los estilos y tecnologías conocidas en el antiguo Ecuador. Además, no existen dataciones confiables ni contexto del hallazgo de estos objetos, lo que pone aún más en duda su autenticidad. Los arqueólogos creen que estos artefactos pudieron haber sido creados en un periodo posterior, posiblemente como parte de una mistificación o para atraer turistas. Así, a pesar de lo fascinantes y misteriosas que son las historias sobre los objetos metálicos de las cuevas de la Mana, su origen y significado siguen siendo cuestionables. La historia de las cuevas de la Mana es un ejemplo de cómo los mitos y las leyendas pueden entrelazarse con la realidad, creando relatos fascinantes, pero a menudo poco fiables sobre nuestro pasado. Datos satelitales. Las imágenes satelitales modernas disponibles a través de varias plataformas en línea como Google Earth muestran posibles entradas a bases subterráneas en la Antártida. Uno de esos ejemplos son las imágenes en las que se pueden ver extraños agujeros en la capa de hielo, que parecen construcciones artificiales. En la isla Georgia del Sur también se han encontrado imágenes satelitales que, según algunos investigadores, indican un posible accidente de un ovni. Una de esas imágenes fue encontrada en Google Earth y muestra un objeto que parece una nave espacial estrellada. La imagen despertó el interés entre ufólogos e investigadores de Internet, quienes sugirieron que podría tratarse de restos de origen extraterrestre. Algunos de estos objetos tienen formas y tamaños inusuales que son difíciles de explicar mediante procesos naturales. El ovni en la isla Georgia del Sur a menudo se compara con el objeto interestelar Oumuamua, que atrajo la atención de los científicos en 2017. Oumuamua, descubierto como el primer objeto interestelar conocido que pasa por el sistema solar, tiene una forma y una trayectoria inusuales que no corresponden a las características de los asteroides o cometas comunes. Esto llevó a hipótesis de que podría ser una sonda extraterrestre o una nave espacial. Croadores y biopatos. Si parece que las anomalías sonoras relacionadas con el mar y los ovnis solo las han registrado marineros estadounidenses, eso no es así. Los submarinistas soviéticos también se enfrentaron a fenómenos misteriosos similares. En la década de 1970, las tripulaciones de los submarinos nucleares soviéticos detectaron sonidos extraños que recordaban el croar de ranas, los cuales se propagaron rápidamente por las aguas del Atlántico Norte, especialmente en las zonas controladas por la OTAN. Estos sonidos resultaron ser tan inusuales que se convirtieron en tema de numerosas discusiones e hipótesis. Los sonidos registrados por los acústicos de los submarinos soviéticos los acompañaban casi siempre y se movían a una velocidad sorprendente de hasta 150 nudos. Sin embargo, el sonar activo no detectaba ningún objeto que pudiera ser la fuente de estos ruidos. Se supuso que estos sonidos provenían de algo demasiado pequeño para ser detectado o que en realidad eran seres vivos. Durante varios años, los científicos intentaron descubrir la naturaleza de estos extraños cuacadores, proponiendo diversas teorías, desde fenómenos no estudiados que ocurren en los reactores atómicos de los submarinos, hasta fluctuaciones en la frontera de capas de agua con diferente temperatura y salinidad. Sin embargo, la Academia Soviética de Ciencias propuso una explicación más probable. Los sonidos tenían un origen biológico y podían provenir de ballenas o de moluscos de aguas profundas desconocidos. Por su parte, los submarinistas no estaban de acuerdo con esto, considerando que los croadores eran demasiado diferentes de cualquier criatura marina conocida. Con el tiempo, surgió una versión más realista propuesta por los escépticos. Según esta teoría, los submarinistas confundían los sonidos de los cuáqueros con el funcionamiento de bombarderos activos, boyas lanzadas desde aviones antisubmarinos de la OTAN. Estos dispositivos, equipados con elementos de alimentación llenos de agua, podían emitir ruidos similares al croar. Esta versión explica por qué los cuáqueros se detectaban con mayor frecuencia en las zonas de patrullaje activo de la OTAN y por qué, después de la disolución de la URSS, esta anomalía desapareció. Los marineros de la Marina Real Británica, por su parte, registraron ruidos similares a los que llamaron bioduk por la onomatopeya inglesa del graznido. Estos sonidos fueron registrados en las aguas alrededor de Australia, donde en la década de 1960 se encontraban los principales campos de pruebas nucleares de la Marina Británica. Como era poco probable que la URSS o Estados Unidos patrullaran esas aguas, los británicos también relacionaron inicialmente estos sonidos con la fauna marina. A los científicos les tomó más de 50 años identificar la fuente del bioduk. Resultó que los extraños sonidos los emiten las ballenas minke antárticas, que antes de sumergirse profundamente, emiten inesperadamente este sonido. El misterio de la civilización de Jirofte. En Irán, en la antigua ciudad de Jirofte,
los arqueólogos descubrieron artefactos únicos. Estos hallazgos, cuya antigüedad supera los 5.000 años, son objetos de arcilla y piedra con imágenes de criaturas y símbolos inusuales. Llaman especialmente la atención las figuras con cabezas alargadas y ojos grandes, que recuerdan las descripciones de seres extraterrestres. Las imágenes en los artefactos de la civilización de Jiroft son tan únicas y diferentes de otras culturas antiguas conocidas que algunos investigadores han propuesto la hipótesis de posibles contactos con civilizaciones extraterrestres. Estas hipótesis se basan en que los antiguos artistas podían representar lo que veían o de lo que habían oído hablar. Los hallazgos también incluyen patrones geométricos complejos y símbolos que hasta ahora no han sido descifrados. Esto solo añade más misterio a esta antigua cultura. La civilización de Jiroft, gracias a sus enigmáticos artefactos, atrae la atención no solo de los arqueólogos, sino también de los aficionados a lo místico y lo inexplicable. El descubrimiento de la Estrella del Norte. La tribu de los Dogones, que vive en Malí, África, desde hace mucho tiempo atrae la atención de investigadores y antropólogos gracias a sus conocimientos únicos y antiguos sobre la estrella Sirio. Estos conocimientos sorprenden por su precisión. Los Dogones afirman que Sirio no es solo una estrella brillante visible a simple vista, sino que también tiene una estrella compañera, Sirio B, que es invisible sin instrumentos especiales y que fue descubierto por científicos occidentales solo en 1862. Según la mitología de los Dogones, sus antepasados recibieron este conocimiento de unas criaturas misteriosas a las que llaman Nomo. Estas criaturas, según las leyendas, llegaron a la Tierra desde Sirio y enseñaron a los Dogones astronomía, agricultura y otras ciencias importantes. La información que los Dogones guardan sobre Sirio sorprende por su precisión. Ellos sabían que Sirio B es una estrella pequeña y extremadamente densa, lo cual es sorprendente para un pueblo que no tenía acceso a instrumentos astronómicos modernos. Estos conocimientos han dado lugar a muchas hipótesis y teorías sobre un posible contacto de los Dogones con una civilización extraterrestre. Los partidarios del paleocontacto están seguros de que datos tan precisos sobre el cosmos los antiguos Dogones solo pudieron haberlos obtenido de una raza extraterrestre altamente desarrollada. Algunos antropólogos e historiadores creen que los conocimientos de los Dogones pudieron haber sido adquiridos no de seres míticos, sino de misioneros e investigadores europeos que visitaron África en el pasado. Existe la suposición de que los Dogones pudieron haber aprendido sobre Sirio B durante su interacción con científicos en el siglo XIX o principios del siglo XX. Integraron esta información en sus mitos y leyendas. OVNIs en la Edad Media. La Edad Media suele percibirse como una época de guerras, enfermedades y oscuros prejuicios, donde no había electricidad ni otras comodidades modernas. Sin embargo, en este periodo también surgieron logros importantes, como las universidades, la imprenta y los primeros libros. Estas innovaciones no solo influyeron en el desarrollo de la ciencia y la educación, sino que también se convirtieron en fuente de testimonios históricos, incluyendo eventos inusuales en el cielo que pueden interpretarse como encuentros con ovnis. Uno de esos ejemplos es un boletín informativo publicado en abril de 1561 que describe una observación masiva en Nuremberg. El 14 de abril de 1561, al amanecer, los habitantes de la ciudad presenciaron una colisión de varios objetos en el cielo, esferas, cilindros y otras formas extrañas. Estos objetos luchaban entre sí y luego uno de ellos, un gran triángulo negro, apareció en el aire. El evento duró varias horas, pero no causó ningún daño a los habitantes de la ciudad. Algunos creen que fueron alucinaciones colectivas, otros piensan que pudo haber sido una colisión de ovnis. Estos eventos no se limitan a Nuremberg. En 1566, en Suiza, en la ciudad de Basilea, se observaron fenómenos similares, figuras extrañas en el cielo que parecían combates entre objetos celestiales. En 1665, en Berlín, los pescadores fueron testigos de una batalla entre naves aéreas, así como de un objeto extraño que recordaba la descripción moderna de un ovni. Estas historias demuestran que los ovnis pudieron haber sido parte de la mitología humana y documentados mucho antes del siglo XX. Las casas de dragón y el monte Oji. Las casas de dragón en la isla de Eubea, en Grecia, son enigmáticas construcciones megalíticas que impresionan por su tamaño y precisión. Estas antiguas estructuras, construidas con enormes bloques de piedra sin el uso de mortero, datan aproximadamente del siglo VIII antes de nuestra era. Existen casas de dragón asociadas con los dioses, en particular con Zeus, y se describen como lugares de rituales sagrados y morada de antiguos dragones que protegían estos territorios. El monte Oji, donde se encuentran algunas de las casas de dragón, se considera un lugar de contacto con los dioses debido a su lejanía y su majestuosa ubicación. En la mitología griega antigua, las montañas a menudo se asociaban con las moradas de los dioses y los lugares de sus manifestaciones. Esta montaña, que se eleva sobre los paisajes circundantes,
podía percibirse como un lugar sagrado donde se llevaban a cabo encuentros y ritual. Los arqueólogos se enfrentan a muchas dificultades al estudiar estas estructuras megalíticas. Uno de los principales enigmas es cómo los antiguos constructores lograron transportar y colocar bloques de piedra tan enormes en las cimas de las montañas. Los aspectos logísticos y técnicos de su construcción siguen siendo poco claros, especialmente considerando la ausencia de herramientas y tecnología moderna. Tampoco hay datos precisos sobre la época y los propósitos de la construcción de estas estructuras, lo que dificulta su estudio e interpretación. Según las leyendas, Zeus utilizaba estos lugares para sus encuentros con personas y otros dioses. Los dragones mencionados en las leyendas podrían haber sido símbolos de su poder y de la protección de los lugares sagrados. Existe una teoría que dice que las casas de dragón podrían haber sido lugares de contacto con extraterrestres. Los partidarios de esta hipótesis afirman que la arquitectura inusual y la geometría precisa de estas construcciones son evidencia de una posible influencia de civilizaciones extraterrestres. Ellos creen que los antiguos griegos pudieron haber interpretado los encuentros con extraterrestres como contactos con dioses, lo cual se reflejó en su мифах и легендах. petroglifos místicos. La distancia de Egipto a Australia es de 12.500 kilómetros. Sin embargo, como muestran los descubrimientos arqueológicos, para el hombre antiguo esta distancia era fácilmente superable. Los glifos de Gosford son misteriosos petroglifos descubiertos en una zona rocosa cerca de la ciudad de Gosford en Australia. Estas imágenes en la piedra sorprendieron a los investigadores por su parecido con los jeroglíficos del antiguo Egipto. En los glifos se representan escenas y símbolos que sugieren que estas imágenes podrían ser evidencia de un posible contacto entre antiguas tribus australianas y seres extraterrestres, o incluso de antiguos viajes de los egipcios hacia Australia. Los partidarios de la teoría del paleocontacto afirman que estos glifos podrían ser una prueba de que en el pasado remoto hubo interacciones entre diferentes culturas antiguas o incluso con civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, aquí también aparecen los escépticos, quienes señalan numerosas inconsistencias y consideran que los glifos podrían ser de época moderna, tal vez como una mistificación, o bien son creaciones de los aborígenes locales que utilizaron símbolos similares a los egipcios. La cuestión sobre el origen y la autenticidad de los glifos de Gosford sigue abierta. Hasta el momento no existen pruebas convincentes que confirmen su antigüedad o su relación con civilizaciones extraterrestres, lo que convierte este hallazgo en uno de los misterios arqueológicos más enigmáticos de Australia. La navaja suiza del Neolítico. En la frontera entre Alemania y Suiza, en Wangen, Hinterhorn, los arqueólogos encontraron un objeto inusual, un cuchillo neolítico con mango de madera. Mide 7.3 centímetros de largo, la hoja es de sílex, el mango de madera está fijado con resina de abedul y tiene un orificio lateral para llevarlo. Toda la estructura se parece a una especie de multiherramienta antigua, y de hecho, este hallazgo ya ha sido llamado la primera navaja suiza de la historia. La herramienta pertenece al período neolítico, aproximadamente entre 4.300 y 3.500 años antes de Cristo. Fue encontrada en un asentamiento de la cultura Pfinn, una sociedad que vivía cerca de pantanos y lagos en el territorio de lo que hoy es el sur de Alemania y el norte de Suiza. La gente aquí construía casas sobre pilotes, practicaba la agricultura, criaba ganado, usaba objetos de cobre e incluso conocía los tejidos. El cuchillo de Wangen es sencillo, pero encierra toda la esencia de su época: comodidad, viabilidad y multifuncionalidad. No es un objeto ceremonial, ni un arma, ni una joya. Es una herramienta que se usaba a diario. Y precisamente estos hallazgos son los importantes. ADN de los japoneses modernos. Hoy en día Japón atrae a personas de todo el mundo, pero no siempre fue así. Durante 10.000 años el archipiélago permaneció aislado, hasta que los primeros migrantes del continente empezaron a llegar allí. Esto fue confirmado por el análisis genético de los restos humanos de la era Yayoi. La población japonesa tiene un doble origen, pero los detalles de esta mezcla permanecieron poco claros durante mucho tiempo. Científicos de la Universidad de Tokio, bajo la dirección de John Hyun Kim y Juno Hashi, decidieron investigar el asunto. Según sus datos, alrededor del 80% del genoma nuclear de los japoneses modernos proviene de personas del este y noreste de Asia. Existen dos modelos que explican la diversidad genética de los japoneses. Uno supone una sola ola de migración durante los periodos Yayoi y Kofun. La otra admite varias fuentes. Los genetistas analizaron el genoma de una persona de la era Yayoi del cementerio Duigahama y lo compararon con poblaciones antiguas y modernas. Resultó que las personas de Yayoi y Kofun están genéticamente más cerca de los coreanos que de los japoneses modernos. Esto confirmó la hipótesis de una única fuente de migración desde la península de Corea. El barco del mar de Galilea, también conocido como el barco de Jesús,
es una antigua embarcación de pesca que data del primer siglo de nuestra era. Este artefacto único fue descubierto en 1986 en la orilla noroeste del Mar de Galilea, en Israel, cuando debido a la sequía, el nivel del agua bajó significativamente. La embarcación tiene una longitud de 8.2 metros, un ancho de 2.3 metros y una altura conservada de 1.3 metros, lo que la convierte en un barco típico utilizado para la pesca y posiblemente para el transporte de personas y mercancías por el Mar de Galilea en la antigüedad. A pesar de su apodo de la Barca de Jesús, no hay pruebas directas de que esta embarcación estuviera relacionada con Jesucristo o sus discípulos. Sin embargo, el hallazgo tiene un importante valor histórico y cultural, ya que pertenece al periodo en el que, según los evangelios, Jesús y sus discípulos predicaban en los alrededores del Mar de Galilea. Por los pescadores locales, y embarcaciones similares se utilizaban para la vida cotidiana en aquellos tiempos. La embarcación fue construida con diferentes tipos de madera, lo que indica que fue reparada varias veces, tratando de mantenerla apta para la navegación. Este es uno de los hallazgos arqueológicos más raros, que nos permite echar un vistazo a la vida y las costumbres de las personas de la antigüedad que vivían en las orillas del Mar de Galilea en la época del cristianismo primitivo. Las piedras místicas de Jalisco, piedras grabadas de Ojuelos de Jalisco. Diversas piedras encontradas en el estado mexicano de Jalisco, en las que están talladas figuras, escenas y símbolos extraños. Estas piedras han llamado la atención de investigadores y aficionados a la ufología debido a las imágenes que, según algunos, evidencian contactos de civilizaciones antiguas con seres extraterrestres. En las piedras están representadas personas interactuando con figuras que recuerdan a extraterrestres, así como objetos que se asemejan a las ideas modernas sobre los ovnis. Los partidarios de la teoría del paleocontacto afirman que estas piedras pueden ser una prueba importante de que las culturas antiguas de Jalisco realmente tuvieron encuentros con seres extraterrestres o al menos percibieron tales contactos dentro de sus mitos y leyendas. A pesar de ser controvertidas y de la falta de pruebas científicas, las piedras siguen generando interés como un posible artefacto que refleja la interacción entre la mitología y la realidad en las culturas antiguas. Todavía despiertan el interés de los aficionados a las antigüedades, planteando preguntas sobre hasta qué punto nuestros antepasados podían percibir o interpretar. En Пещера Тиуанако. En Tiahuanaco, uno de los complejos arqueológicos más antiguos y enigmáticos de Bolivia, se descubrió una cueva en cuyas paredes están representadas criaturas extrañas. Estas figuras tienen cabezas y ojos grandes, lo que recuerda a las imágenes de extraterrestres que son ampliamente conocidas en la cultura moderna. Las imágenes encontradas de inmediato llamaron la atención de arqueólogos de todo el mundo. Algunos investigadores sugirieron que estas imágenes podrían reflejar los mitos y creencias de las antiguas culturas de la región, relacionándolas con seres divinos o sobrenaturales. En las civilizaciones antiguas de Sudamérica, a menudo se encuentran imágenes de seres antropomorfos con rasgos corporales exagerados, lo que podría simbolizar su papel especial y estatus en la mitología. Y aquí, los partidarios de la teoría del paleocontacto propusieron su hipótesis de que estas imágenes podrían ser evidencia de contactos reales con seres extraterrestres que visitaron la Tierra en la antigüedad. Es interesante que en todo el mundo existen imágenes y figuras similares que tienen muchas coincidencias. ¿Será posible que en la antigüedad la humanidad haya tenido encuentros con algo extraterrestre? ¿Usted qué opina? Escriba su opinión en los comentarios debajo del video. OVNIs en la URSS. Al final de la existencia de la URSS y después de su disolución, los ovnis se convirtieron en un tema frecuente de discusión. Los habitantes informaban regularmente sobre objetos extraños en el cielo. En la televisión se transmitían programas especiales y entre la gente circulaban mitos urbanos. Algunos testimonios sobre ovnis están relacionados con pruebas secretas de misiles de las cuales el público en general no tenía conocimiento. En las décadas de 1970 y 1980, en la URSS, se difundieron relatos sobre ovnis, había leyendas sobre el accidente de un ovni en Yakutia, en los años 70, la explosión de un ovni en la península de Kola en 1981 y su destrucción con un dispositivo nuclear en Kazajistán en 1983. Otra historia habla de unos recolectores de hongos que supuestamente fotografiaron el interior de un platillo volador y luego se perdió su rastro. Incluso existen fotografías que supuestamente prueban el accidente de un ovni en la URSS, pero al examinarlas de cerca generan dudas. Los ovnis soviéticos eran más bien una manifestación de la autosugestión colectiva y no una prueba de civilizaciones extraterrestres. En Estados Unidos también hubo casos en los que los ovnis fueron captados en video, incluso por militares. Por ejemplo, en julio de 2019 se observó un objeto no identificado cerca del barco Hamaca,
En el Pentágono suponen que los ovnis podrían tener un origen extraterrestre. Incluso los cosmonautas en la EEI han observado objetos extraños, aunque a menudo resultaron ser satélites. En Estados Unidos existe equipo láser capaz de crear imágenes de plasma que a veces se confunden con ovnis. Pero incluso teniendo en cuenta todas estas explicaciones, algunos casos siguen siendo un misterio. Egipto y la esvástica. Cuanto más estudiaba los archivos sobre el Acne Nerve, más claro me quedaba. Para los nazis no era importante solo encontrar la madera, necesitaban vincularse con un pasado grandioso, crear una línea en la que los arios no fueran solo un pueblo, sino los herederos directos de las civilizaciones más antiguas. Egipto ocupaba un lugar especial en este sistema, no por las pirámides y las momias, sino por los símbolos y rituales. Llamaban a la esvástica la cruz solar. Para ellos no era solo un símbolo, era un código. La esvástica realmente se encuentra en las culturas de la India, el Tíbet, China, y en Egipto al menos como simbolismo indirecto. El movimiento del sol, 4 direcciones, culturas, encontraban en esto una confirmación de sus ideas, a veces forzada, a veces bastante convincente. Antes de la guerra, algunos investigadores relacionados con la NNR realmente estuvieron en Egipto de manera no oficial. Les interesaban los libros antiguos, los rituales funerarios, las ideas sobre la vida después de la muerte, y cómo los egipcios relacionaban el poder, la magia y el orden. Los nazis lo veían como un sistema, no como una religión, sino como un mecanismo de control, como si los antiguos supieran algo que fue olvidado, y ellos vinieron para restaurarlo. Vi fotografías de esas expediciones, personas con uniformes de las SS de pie junto a templos, bajo relieves de piedra decorados con runas. No era solo una imitación, era un intento de crear su propia religión, una nueva, que no dependiera de símbolos que inspiraran poder. Cuando Hitler hablaba de regresar al pasado, no se refería a Prusia. Él miraba más allá, a milenios atrás, a civilizaciones que desaparecieron pero dejaron huella, y quería que esa huella los llevara a ellos. El monolito en Phobos, una de las 2 lunas de Marte, esconde un secreto sorprendente, un monolito gigante. Este monolito, de aproximadamente 85 metros de altura, fue descubierto por primera vez en imágenes tomadas por sondas espaciales. Su tamaño y forma regular generan muchas preguntas entre los científicos. Algunos investigadores sugieren que el monolito podría ser una estructura artificial dejada por una antigua civilización extraterrestre. Esta hipótesis se basa en su geometría inusual y en su aislamiento de otras formaciones geológicas en la superficie de Phobos. El monolito parece como si hubiera sido colocado intencionalmente en ese lugar. Este hallazgo provocó intensos debates en la comunidad científica y generó muchas teorías. Algunos creen que el monolito podría ser un antiguo faro o marcador dejado para futuros exploradores espaciales. Otros lo ven como posible evidencia de actividad extraterrestre en nuestro sistema solar. Nave espacial en Turquía. En Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, se encuentra uno de los monumentos arqueológicos más enigmáticos del mundo. Göbekli Tepe, este complejo, que tiene más de 12.000 años de antigüedad, consiste en enormes estructuras de piedra dispuestas en círculos. Göbekli Tepe es considerado el complejo de templos más antiguo conocido en la Tierra. Los megalitos, de hasta 6 metros de altura y varias toneladas de peso, impresionan por su precisión y maestría en el trabajo de la piedra. Las losas de piedra están decoradas con tallados que representan animales y símbolos abstractos. Este nivel de arte e ingeniería plantea muchas preguntas sobre cómo las personas de la antigüedad pudieron crear estructuras tan complejas sin tecnologías modernas. Los investigadores sugieren que la construcción de Göbekli Tepe podría estar relacionada con tecnologías extraterrestres. Estas hipótesis se basan en la precisión inusual y la escala del complejo, que según algunos, solo podrían haberse logrado con la ayuda de tecnologías avanzadas, posiblemente transmitidas por civilizaciones extraterrestres. Göbekli Tepe sigue atrayendo la atención de científicos y entusiastas de todo el mundo, alimentando el interés por los antiguos misterios y los posibles contactos con seres extraterrestres. OVNI en la portada de un libro del siglo XVIII. El descubrimiento de una imagen de un ovni en la portada de un libro de Johann Funk, publicado en 1716, provocó una gran controversia entre los ufólogos. Esta imagen, que representa un platillo volador clásico rodeado de relámpagos brillantes, es vista por muchos como una confirmación de que visitantes extraterrestres ya visitaban la Tierra hace 300 años. A pesar de las discrepancias sobre si realmente ocurrieron visitas de extraterrestres en el año 1718, el hallazgo confirma que las personas de esa época también estaban interesadas en la idea de civilizaciones extraterrestres. Como siempre, las personas se dividen en 2 tipos. Algunos creen en los ovnis, mientras que otros son escépticos ante tales suposiciones. Los ufólogos se preguntan sobre el desarrollo tecnológico de los extraterrestres. Si suponemos que realmente visitaron la Tierra en el siglo XVIII,
¿Cómo es posible que su tecnología haya permanecido sin cambios durante 3 siglos? Se refiere a la forma de la nave extraterrestre. Chichén Itzá y sus enigmas. Chichén Itzá tuvo una enorme importancia para la civilización maya como centro político, económico y religioso. Esta antigua ciudad, ubicada en la parte norte de la península de Yucatán, fue un lugar importante para la realización de rituales y ceremonias relacionados con los dioses y los fenómenos astronómicos. Erich von Däniken, conocido por sus teorías sobre antiguos extraterrestres, prestó atención a la pirámide de El Castillo en sus investigaciones. Que la precisión de los elementos arquitectónicos y astronómicos de la pirámide podría ser evidencia de contactos de los mayas con civilizaciones extraterrestres. Däniken señalaba que pirámides como el castillo pudieron haber sido construidas utilizando tecnologías desconocidas para los científicos modernos. El significado simbólico del espectáculo de luces en los escalones de la pirámide del castillo durante el equinoccio está relacionado con el culto al dios Kukulcán. En los días del equinoccio de primavera y otoño, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por los escalones de la pirámide. Este fenómeno se interpretaba como el regreso de Kukulcán a la Tierra, lo que confirmaba la importancia del conocimiento astronómico de los mayas y su habilidad para diseñar arquitectura en armonía con el movimiento de los cuerpos celestes. Los mayas creían en el regreso del dios Kukulcán, la serpiente emplumada, quien simbolizaba el renacimiento y la renovación. Esta creencia se basaba en antiguos mitos y textos, como el Popol Vuh y los códices mayas, que describían la ciclicidad del tiempo y el regreso de los dioses en ciertos momentos de la historia. Kukulcán era una deidad importante asociada con el viento, el agua y la fertilidad, lo que hacía que su culto fuera especialmente significativo para la sociedad agrícola maya. Los arqueólogos modernos interpretan estos hallazgos como evidencia del alto nivel de desarrollo en astronomía e ingeniería de los mayas. Ellos consideran que las pirámides y otras estructuras de Chichén Itzá fueron construidas tomando en cuenta complejos cálculos matemáticos y observaciones del movimiento de los cuerpos celestes. Llamada de los extraterrestres. La humanidad lleva muchas décadas enviando señales al espacio, con la esperanza de establecer contacto con civilizaciones extraterrestres. Pero ¿qué pasaría si algún día la Tierra recibiera una respuesta? Si los científicos logran detectar signos de vida extraterrestre, lo más probable es que los primeros en enterarse sean los especialistas del programa SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Este proyecto comenzó a funcionar en 1959, cuando los científicos empezaron a investigar señales del espacio. Hoy en día, para analizar la enorme cantidad de señales de radio provenientes del espacio, se utilizan computadoras potentes que rastrean cualquier patrón inusual. Según Seth Shostak, el principal astrónomo de SETI, incluso si se detecta una señal de extraterrestres, esto no causará pánico. Todos los resultados serán confirmados por otros telescopios y, sin duda, el mundo entero se enterará de ello. Al final, la noticia de tal descubrimiento se difundirá instantáneamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Aunque en el pasado intentos similares de contactar con extraterrestres llevaron a falsas alarmas, los científicos creen que es importante prepararse para un contacto real. Pero la pregunta de cómo responder a los extraterrestres sigue abierta. Para esto se requerirá cooperación internacional y, según los científicos, el principal idioma de comunicación será la matemática. El profesor Paul Davis de la Universidad Estatal de Arizona encabeza un grupo que trabaja en la creación de una respuesta. Existe la opinión de que los extraterrestres podrían enviar simplemente una señal para decir: «Hola terrícolas, estamos aquí», pero cómo expresar la esencia de la vida humana o nuestros valores usando las matemáticas sigue siendo una tarea complicada. El enigma de los discos Dropa. En 1938, en una zona remota de China, en la ciudad de Bayan Karaula, los arqueólogos descubrieron artefactos sorprendentes, los discos Dropa. Estos discos, hechos de granito, tienen un diámetro de aproximadamente 30 centímetros y un grosor de alrededor de 1 centímetro. Llamaron la atención de los científicos por su apariencia inusual. Cada disco contiene orificios centrales y ranuras en espiral talladas, que recuerdan a las pistas de reproducción de sonido. Es decir, se parecen a los discos de vinilo y, posiblemente, contienen sonidos de personas de la antigüedad, de la naturaleza o incluso de algo extraterrestre. Lo más intrigante es que las ranuras en los discos contienen símbolos microscópicos que recuerdan a jeroglíficos. Los investigadores afirman que estos símbolos podrían ser una forma de escritura antigua, codificada en los patrones en espiral. Las traducciones realizadas por algunos científicos sugieren que los discos podrían contar la historia de una civilización antigua conocida como Dropa, que pudo haber tenido contacto con seres extraterrestres. Según la leyenda, la tribu Dropa llegó a la Tierra hace unos 12.000 años desde una estrella lejana, pero lamentablemente casi no quedaron artefactos de ellos.
excepto estos discos. Los discos Dropa siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos, generando muchas preguntas sobre posibles contactos entre los antiguos humanos y extraterrestres. Fragmentos de la nave extraterrestre en el océano. El reconocido científico de la Universidad de Harvard, el astrofísico Avi Loeb, quien se hizo popular por sus investigaciones sobre ovnis y posibles contactos con extraterrestres, informó sobre el posible hallazgo de fragmentos de una nave alienígena en el fondo del océano. Loeb se hizo conocido gracias a su teoría sobre la naturaleza inusual del asteroide Oumuamua, que en 2017 aceleró y se desvió de su trayectoria esperada sin razones aparentes, lo que llevó al científico a suponer que tenía un origen artificial. Recientemente, Loeb prestó atención a un meteorito que cayó en el Océano Pacífico en 2014. El objeto, conocido como Im-1, se distinguía por su velocidad inusual. El científico se dirigió al lugar de su caída y, junto con su equipo, extrajo un fragmento desde una profundidad de 1.700 metros. Como resultado, encontraron alrededor de medio centenar de pequeñas esferas compuestas de hierro, magnesio y titanio, de aproximadamente 0.3 milímetros de tamaño. Loeb y sus colegas suponen que estas esferas podrían ser una prueba de un aterrizaje de emergencia de una nave extraterrestre en la Tierra. Sin embargo, muchos científicos son escépticos respecto a su hipótesis. Se considera que fragmentos similares con esa composición pueden ser el resultado de procesos naturales que ocurren cuando un meteorito cae en la atmósfera y al fondo del océano. Shiva Linga. En la ciudad de Sirsi, en la India, se encuentra un lugar único de peregrinación llamado Sahasralinga. Aquí, entre la belleza natural, se encuentran imágenes de piedra de Shiva Linga que impresionan por su apariencia, especialmente durante el festival de Mahashivaratri. En este momento, el nivel del agua en el río baja, haciendo visibles las esculturas, y atrae a miles de peregrinos y turistas que desean ver y rendir homenaje a los sagrados lingams. El Shiva Lingam es un símbolo de Shiva, una de las principales deidades del hinduismo, que representa la fuente de la creación y la destrucción. Es interesante que alrededor del Shiva Lingam existan no solo debates religiosos, sino también científicos. Algunos partidarios de la teoría de los antiguos astronautas afirman que el Shiva Lingam podría ser un poderoso dispositivo tecnológico, cuyas funciones serían similares a las de un reactor nuclear moderno. Por la forma y las propiedades del lingam, ellos suponen que los antiguos podrían haber utilizado tecnologías avanzadas. Por otro lado, los científicos modernos pueden interpretar el Shiva Lingam como un símbolo de la energía atómica, la cual también tiene el potencial tanto para un gran beneficio como para la destrucción. Esta analogía resalta la naturaleza dual de Shiva, quien en la tradición hindú es al mismo tiempo creador y destructor. Juego de comunión. Durante un proyecto de investigación del Instituto Nacional de Arqueología Médica cerca del lago Tiza, se hizo un hallazgo raro, un juego de comunión de plata y un tesoro de 70 monedas de plata. Estos artefactos fueron encontrados en el sitio de las ruinas de la abadía benedictina. Descubierta en 2023, el juego de plata, que consiste en una copa y un soporte para hostias, data del siglo XIV y probablemente formaba parte de una sepultura. Además, un tesoro de 70 monedas de plata que datan de los siglos XIII y XIV fue encontrado por voluntarios durante las excavaciones. Los hallazgos indican la rica historia de la región y su importancia en la Edad Media. En el laboratorio arqueométrico continúan los trabajos de análisis y restauración de estos valiosos descubrimientos. Los artefactos, que datan desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad, ayudarán a comprender más profundamente la historia de la región y su papel en la historia de Hungría. Hacha de la Edad de Piedra. Durante las excavaciones en el sur de Dinamarca, en Rotbyhavn, los arqueólogos encontraron un objeto que rara vez se ve en este estado, un hacha de piedra completamente conservada, junto con su mango de madera. La antigüedad del hallazgo es de aproximadamente 5.500 años, y es precisamente su estado de conservación lo que lo hace único. En las condiciones del suelo de turba, saturado de humedad y materia orgánica, la madera no se descompuso, sino que quedó como si se hubiera detenido en el tiempo. No se trata de un objeto arqueológico abstracto ni de un raro artefacto de museo. Es una herramienta de trabajo real que pudo haber sido utilizada para la construcción, la caza o la vida cotidiana. El mango ligeramente curvado, la forma de la sujeción, las huellas de desgaste, todo permanece en su lugar. Y todo esto no habla de un símbolo, sino de la persona que sostuvo este hacha. La llevó consigo, tal vez la transmitió por herencia y luego se perdió o se dejó y permaneció en la tierra durante miles de años. Estos hallazgos son importantes no solo por su rareza, sino porque permiten sentir la antigüedad no como una abstracción, sino como una continuación. Entre quienes sostuvieron este hacha y nosotros, no hay nada más que el tiempo.
El cuerno de unicornio. Permítanme presentarles la vida del unicornio medieval. Esta criatura, aunque es mítica, se enfrentó a un trato cruel por parte de la humanidad. La gente cazaba unicornios por sus cuernos mágicos, que según las creencias, poseían propiedades únicas, como la capacidad de purificar el agua y eliminar el veneno de los alimentos. Se creía que los unicornios existían según los testimonios de muchos eruditos de la antigüedad, incluyendo a Aristóteles y Ctesias, así como grandes mentes como Leonardo da Vinci. En la Edad Media, los unicornios representaban la pureza y la sabiduría, y sus cuernos se convirtieron en símbolo de prosperidad y podían servir como indicador de envenenamiento. Pero ¿cómo encontrar el cuerno de un unicornio en un mundo donde estas criaturas no existen? A esta pregunta se respondió usando los cuernos de otros animales como los rinocerontes o las morsas. Sin embargo, los colmillos de los narvales, animales del Ártico, se hicieron los más populares. Durante siglos, sus colmillos en espiral fueron erróneamente considerados cuernos de unicornio. Los viajeros y cazadores obtenían estos cuernos en secreto y los vendían a los europeos como si fueran cuernos de criaturas míticas. Así, comerciantes y grandes gobernantes, como Lorenzo de Medici y la reina Isabel I, pagaban enormes sumas por estos colmillos, considerándolos símbolos de poder y protección. Incluso el gran inquisidor Tomás de Torquemada no viajaba sin un pedazo de ese cuerno, creyendo que podía salvarle la vida de los herejes. Con el desarrollo de la ciencia y el progreso de los métodos de investigación, la fe en las propiedades milagrosas de los cuernos de unicornio se desvaneció y ahora solo quedan como exhibiciones en museos, recordándonos cómo la leyenda y la realidad se entrelazaron en la historia de la humanidad. El mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, es uno de los artefactos cartográficos más famosos de la era de los grandes descubrimientos geográficos. Aunque solo se ha conservado un fragmento de este mapa hasta nuestros días, se encuentra en el Palacio de Topkapi en Estambul y fue descubierto en 1929. El interés especial por el mapa está relacionado con el hecho de que contiene una copia parcial de un mapa actualmente perdido de Cristóbal Colón, lo que lo convierte en un documento histórico importante. En el mapa de Piri Reis se muestran partes del Océano Atlántico, incluyendo las costas de Europa, África y Sudamérica. Es sorprendente la precisión con la que se representa Sudamérica para principios del siglo XVI, así como los detalles del Caribe y las islas de la Española y Cuba. Una de las características interesantes del mapa es que Cuba está representada como parte del continente asiático, lo cual probablemente se deba a los primeros conceptos erróneos sobre la geografía del Nuevo Mundo. Un detalle es la parte sur del mapa, que se interpreta como una versión temprana de Terra Australis, el hipotético continente austral cuya existencia se suponía en ese entonces. Esto añade un toque extra de intriga y controversia sobre las posibles fuentes de información que utilizó Piri Reis al crear el mapa. Es posible que se haya basado en mapas más antiguos, o que haya utilizado relatos de marineros de su época, lo que hace que este artefacto sea aún más significativo y misterioso para los investigadores. Cambios en la actividad humana. Algunos científicos discuten la posibilidad de que microbios extraterrestres puedan influir en el ADN humano, provocando cambios significativos en nuestro código genético. Esta hipótesis sugiere que tales microorganismos no solo pueden existir, sino también influir en la evolución humana, haciéndonos más parecidos a ellos. En apoyo a esta idea, los investigadores señalan una serie de cambios observados en la población humana, como la disminución de los niveles de testosterona y la reducción en la cantidad de espermatozoides. Estas tendencias pueden interpretarse como signos de cambios evolutivos, posiblemente causados por influencias externas, incluyendo factores ecológicos o incluso la influencia de agentes extraterrestres. La disminución de los niveles de testosterona y la cantidad de espermatozoides puede tener consecuencias graves para la salud reproductiva y la estructura demográfica de la población, lo que hace que este tema sea importante tanto desde el punto de vista científico como social. Objetos estacionarios bajo el agua. Los objetos estacionarios son numerosos objetos anómalos inmóviles que hasta ahora siguen siendo un misterio para los científicos. Incluso si dejamos de lado los mitos como las leyendas sobre la Atlántida, la lista de hallazgos interesantes sigue siendo impresionante. Uno de los más conocidos es el monumento de Yonaguni, ubicado cerca de las islas Ryukyu, cerca de Yonaguni, Japón. Son estructuras de piedra ubicadas a poca profundidad que tienen formas geométricas regulares. Aunque la mayoría de los científicos las considera formaciones geológicas naturales,
Muchos investigadores creen que estas piedras son el resultado de la actividad humana. Otro enigma es el megalito encontrado en el fondo de la bahía de Pantellería Vieja en el estrecho de Túnez. Es una enorme piedra de 12 metros de largo y 15 toneladas de peso que tiene 3 orificios redondos. Basándose en su estructura, se supone que fue trabajado por el hombre en el Mesolítico hace unos 12 a 15 mil años. Sin embargo, el análisis de la roca mostró que su antigüedad podría ser mucho mayor, de más de 40.000 años. Esto pone en duda su origen. La ciudad submarina cubana es otro descubrimiento enigmático realizado en 2001 en la costa occidental de Cuba. Con la ayuda de un sonar se descubrieron estructuras geométricas que recuerdan a pirámides y anillos formados por bloques de granito. Estos hallazgos generaron muchas preguntas entre los investigadores, ya que podrían ser formaciones naturales o el resultado de la actividad humana. Estos y otros objetos siguen siendo objeto de investigaciones y debates activos, ya que su origen podría revelar mucho sobre lo que aún desconocemos sobre las civilizaciones antiguas y la naturaleza de las profundidades oceánicas. El papiro de Tuli es un documento del antiguo Egipto que, según algunas fuentes, describe observaciones de fenómenos celestiales inusuales que recuerdan las ideas modernas sobre los ovnis. El papiro fue descubierto en la primera mitad del siglo XX y supuestamente pertenecía al exdirector del Museo Egipcio del Vaticano, Alberto Tulli. El texto del papiro relata que durante el reinado del faraón Tutmosis III, alrededor del año 1480 a.C., aparecieron en el cielo extraños objetos luminosos. Se describen como discos de fuego que se movían por el cielo emitiendo luz y ruido. Estos objetos causaron pánico entre los habitantes y los sacerdotes, y su aparición fue registrada como un evento inusual. Aunque la autenticidad del papiro de Tulli es cuestionada y genera muchas discusiones entre los científicos, su contenido sigue atrayendo la atención de investigadores y aficionados a los ovnis. Metro cree que el documento podría ser un antiguo testimonio de la observación de naves extraterrestres. Sudamérica. La gente de Sudamérica cree en la existencia de los ovnis por varias razones. En primer lugar, en estos países el patrimonio cultural y las tradiciones juegan un papel importante en la sociedad. En Perú y Bolivia, por ejemplo, civilizaciones antiguas como los incas dejaron muchas leyendas y artefactos que pueden interpretarse como evidencia de contactos con seres extraterrestres. Las leyendas y mitos locales a menudo contienen menciones de seres celestiales y eventos misteriosos, lo que hace que la gente sea más propensa a creer en la idea de contactos con civilizaciones extraterrestres. Es importante señalar que algunos hallazgos arqueológicos y construcciones históricas, como las líneas de Nazca en Perú, también contribuyen al surgimiento de este tipo de interpretaciones. Los antiguos petroglifos y pinturas rupestres descubiertos en varias regiones muestran figuras y objetos extraños que recuerdan a los ovnis modernos. Estas evidencias complementan las tradiciones culturales y aumentan la creencia en la posibilidad de tales contactos. En Brasil y Uruguay se han registrado numerosos avistamientos de objetos extraterrestres incluso en la actualidad. Uno de los casos más conocidos es el incidente en Varginha, Brasil, en 1996, cuando los habitantes locales afirmaron haber visto una criatura extraña después de la caída de un ovni. En Uruguay, tanto testigos militares como civiles también han reportado en varias ocasiones objetos voladores no identificados, lo que llevó a la creación de grupos oficiales de investigación. Los habitantes y las autoridades en Sudamérica reaccionan con gran interés a los reportes sobre ovnis. La investigación en esta región tiene un impacto significativo en la comunidad mundial de ufólogos. El misterio de las ruinas de Nan Madol. Las ruinas de Nan Madol son una ciudad antigua y única en Micronesia, ubicada en islas artificiales en una laguna cerca de la costa de Pohnpei. Este complejo enigmático, construido con estructuras de enormes bloques de basalto, representa un sistema complejo de canales y edificaciones. Erigidas sobre más de 90 islas artificiales, la antigüedad de la construcción se estima en más de 1000 años y su propósito aún sigue siendo desconocido. La estructura y la tecnología de construcción de Nan Madol impresionan por su escala y complejidad. Algunos bloques pesan hasta 50 toneladas y hasta ahora se desconoce cómo los antiguos constructores los movían y colocaban con tanta precisión. Este misterio ha dado lugar a muchas hipótesis, incluyendo suposiciones sobre posibles conocimientos o tecnologías extraterrestres que se usaron en la construcción. Las leyendas de los habitantes locales hablan de magia y fuerzas sobrenaturales utilizadas durante la construcción de la ciudad. Las ruinas de Nan Madol siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos del mundo, atrayendo la atención tanto de científicos como de aficionados a los enigmas. Esta antigua ciudad, rodeada de agua y mitos, ofrece una ventana única al pasado
y hace reflexionar sobre posibles contactos con civilizaciones extraterrestres. Como pueden ver, en nuestra historia existen muchos misterios y cosas inexplicables, fenómenos explicables que nos llevan a creer en la existencia de vida extraterrestre en el pasado y en el contacto de nuestros antepasados con civilizaciones alienígenas. ¿Y tú crees en la existencia de algo así? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. Objeto de cobre. Este artefacto enigmático, fabricado de una sola pieza de aleación de cobre, desconcierta a investigadores y coleccionistas. El objeto está fundido de manera bastante tosca, con defectos visibles, y tiene una cabeza en forma de prisma rectangular que se estrecha por todos lados hasta un borde afilado. El mango, suavemente redondeado en el extremo, no muestra señales de golpes, lo que indica que no se utilizaba para golpear en el sentido habitual. Es interesante que en las caras de la cabeza antes había líneas paralelas de rayones, que con el tiempo se han desgastado. Esto puede indicar el uso repetido del artefacto, posiblemente durante procesos de corte, pulido o raspado. La datación estimada del artefacto varía entre 5 y 10.000 años. Sin embargo, su origen exacto sigue siendo incierto. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que este objeto pudo haber sido utilizado con fines rituales o como parte de un dispositivo tecnológico desconocido. Los partidarios de la historia alternativa creen que tales artefactos pudieron haber sido parte de herramientas antiguas altamente desarrolladas, creadas utilizando tecnologías que superaban las capacidades de los antiguos metalúrgicos. Las figurillas de Namali. Uno de los artefactos más enigmáticos del continente africano son las figurillas de Namali. Fueron encontradas en Sierra Leona, en África Occidental. Estas antiguas esculturas talladas en piedra representan criaturas extrañas con cabezas desproporcionadamente grandes, ojos saltones y otros rasgos inusuales que no son característicos de la anatomía humana. Algunas de ellas incluso representan escenas que pueden interpretarse como mitológicas o religiosas. Las formas y características únicas de estas figurillas han llamado la atención no solo de los arqueólogos, sino también de los partidarios de las teorías sobre antiguos astronautas. Algunos investigadores creen que las figurillas de Namali podrían ser representaciones de seres extraterrestres con los que, posiblemente, los antiguos habitantes de la región tuvieron contacto. Según ellos, las extrañas proporciones y características de las figurillas pueden indicar que fueron creadas inspiradas en seres reales que tenían un origen extraterrestre. Esta teoría, aunque no tiene confirmación científica, le da a las figurillas de Namali un aura de misterio y atrae la atención de ufólogos y aficionados a lo místico. La ciencia oficial considera las figurillas de Namali como objetos religiosos o rituales, y creen que estos artefactos muy probablemente se usaban en antiguos ritos o rituales relacionadas con la adoración a dioses o espíritus, ya que podían simbolizar a ciertos personajes mitológicos. Como ya les he contado antes, cuando los arqueólogos o historiadores no pueden explicar el origen de un artefacto, automáticamente lo consideran un objeto de significado religioso. Es interesante que las figurillas Namali a menudo se encuentran profundamente enterradas en la tierra. A veces, junto con otros artefactos antiguos, se encuentran objetos de hierro o armas, lo que complica la tarea de fecharlos y establecer su contexto cultural. Algunos hallazgos indican que estos artefactos pudieron haber existido en tiempos muy antiguos, posiblemente mucho antes de la aparición de las civilizaciones conocidas en esta región. Tecnologías. Cuando se habla de los desarrollos tecnológicos del Tercer Reich, la mayoría de las veces se mencionan los cohetes V1 y V2. Y de hecho, estos fueron los primeros misiles balísticos de la historia que atacaron ciudades y, posiblemente, marcaron la dirección para todo el futuro programa espacial. Pero eso es solo lo que se hizo público, lo que vio el mundo. Paralelamente, en complejos cerrados, se trabajaba en proyectos que hasta hoy siguen generando controversia. Uno de los proyectos más debatidos es el Haunebu. Estas eran investigaciones de aparatos voladores con forma de disco, descritos como platillos voladores, máquinas con un motor gravitacional capaces de despegar verticalmente y alcanzar velocidades que la aviación de esa época no podía lograr. Planos. Planos adicionales. Todo esto existe, tal vez solo eran conceptos, tal vez algo más. Uno de los personajes clave en este tema es Victor Schauberger, un ingeniero austriaco que trabajaba con flujos en espiral. Su idea era que la energía podía obtenerse no quemando combustible, sino controlando los flujos naturales de agua y aire, el vórtice como fuente de poder. Él creía que la naturaleza ya había inventado la forma perfecta de movimiento y que el ser humano solo necesitaba aprender a copiarla. Los nazis lo sabían y, al parecer, lo usaron. La particularidad de todos estos proyectos es que no parecían armas para el frente. No fueron creados para cambiar el curso de la guerra. Parecía que los hacían para otro propósito, no para la victoria, sino para una transición. Es difícil explicar esa sensación, pero está ahí. Como si alguien pensara que estas máquinas serían necesarias no en 1945, sino
después. Por supuesto, la mayoría de estos desarrollos no llegó a la etapa de pruebas, pero su existencia habla de la magnitud de las ambiciones, del deseo de ir más allá, no en sentido figurado, sino literalmente. En estos planos, esquemas e ideas se reflejaba el deseo de encontrar una salida cuando todos los demás caminos ya estaban bloqueados. El martillo de Londres. En 1936 se hizo un hallazgo inusual en Texas que se convirtió en objeto de acalorados debates entre científicos y ufólogos. El artefacto descubierto, conocido como el martillo de Londres, resultó estar sellado dentro de un trozo de piedra caliza fosilizada, cuya antigüedad, según algunas estimaciones, es de millones de años. Esto llevó a la suposición de que el martillo pudo haber pertenecido a una civilización antigua altamente desarrollada, e incluso podría tener un origen extraterrestre. Los partidarios de la teoría del paleocontacto y de la historia alternativa consideran que el martillo de Londres es una prueba de la existencia de una civilización desconocida que poseía tecnologías avanzadas mucho antes de la aparición de las culturas conocidas. Ellos afirman que un artefacto así no pudo haber llegado accidentalmente a rocas tan antiguas, sin embargo, también existe una explicación científica. El martillo pudo haber quedado atrapado en la piedra caliza mucho después de su formación. Según ellos, la antigüedad de la roca petrificada no necesariamente indica la edad del artefacto, y es posible que se trate de una inclusión posterior del martillo en la roca sedimentaria. Hasta el día de hoy, el martillo de Londres sigue siendo uno de esos misterios que continúan intrigando a la gente y provocando debates sobre el origen de la humanidad y su historia. ¿Y usted qué opina? ¿Realmente pudieron nuestros antepasados tener contacto con seres extraterrestres o todas estas acciones son solo parte de una mistificación y fueron creadas en nuestra época? Escriban su opinión en los comentarios debajo del video, me va a interesar leerlos. Gracias por ver, hasta luego a todos.